Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. El DJ me dijo, rodaste. Ay, es que me lo dijiste con los ojos, DJ. Mire, ya tenemos en línea a Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Su Twitter, @Juan Eduardo, no es cualquier Juan, se escribe con H intercalada, @JHUAN, @Juan Eduardo. Y pues nada, seguimos revisando. Había una guía que hicimos el retweet la semana pasada. Bueno, yo no sé si ahora se dice retweets, por Riex. ¿Será? ¿Cómo será la cosa? Hay que preguntarle a los expertos. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola María Alejandra, no lo había pensado tampoco cómo se dice ahora, pero bueno, lo reposteamos. Lo reposteamos, ok, esa es válida, esa es válida. A Pues ver. sí, seguimos hablando de esta guía porque la verdad es que tiene información muy valiosa. Vamos a recordarle a quienes nos escuchan, hay una guía que realizó la ciudad de Rosario en Argentina. Es una guía que documenta prácticas exitosas que ellos han tenido en materia de participación ciudadana, pero además de documentarlo tiene mucho valor para nosotros porque identifica los elementos que ellos consideran que las convirtieron en prácticas exitosas. Entonces, como para inventar la rueda no hace falta volver a nacer, sino ver qué están haciendo otras localidades y tomar buenas experiencias, hoy vamos a hablar de eso. Un aporte muy importante que lo comentábamos por encimita la semana pasada es que esta guía tiene una definición de participación ciudadana a los efectos de cómo entiende la ciudad de Rosario, cómo entiende esa participación ciudadana. Y la ciudad de Rosario, que llega a este conjunto con los ciudadanos, con la academia, con las universidades, entiende que la participación ciudadana es la capacidad de proponer, de sugerir ideas por parte de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo es la capacidad de ser parte en la toma de decisiones. Exacto. Es decir, que el ciudadano no solo plantea y propone, sino que también es parte de la decisión que se tome. Es que eso va en un sentido lógico. ¿Para qué está un gobernante, una autoridad? Para servir a la gente. Y si es para servir a la gente, pues es en base a las necesidades reales de la gente. Y para escucharlo. Así porque es. El gobernante no se puede olvidar, es verdad, llegó al cargo por elección popular, pero tiene que seguir escuchando. No es una carta blanca el ganar un cargo para hacer lo que el gobernante quiere. Es un mandato para hacer lo que los ciudadanos queremos. Y entonces siempre hay que escuchar al ciudadano permanentemente y hay que tomar las decisiones con los ciudadanos. Esto genera un vínculo común, una participación en conjunto entre los ciudadanos y los funcionarios. Es decir, que debe haber un proceso de colaboración, de codecisión y de cogobernanza. Y así entonces se trabaja, como siempre decimos, de la mano. Es decir, que la ciudadanía debe ser parte de esa gestión, debe poder tener ese derecho a voz y a voto, poder tomar decisiones. Y también la ciudadanía, muy importante, tiene que controlar, regular y evaluar que esas acciones se respeten. Así entiende la ciudad de Rosario la participación ciudadana. Entonces plantean 5 puntos fundamentales que yo extraje para identificar que hay una buena práctica, para entender cómo construir una buena práctica en materia de participación ciudadana. El primer elemento es la convocatoria. ¿Cómo se hace la convocatoria? ¿A quién se le va a dirigir la convocatoria? ¿Qué se espera del ciudadano que participe? Se espera que nos dé opinión, información, que se sienta a trabajar con el gobernante. ¿Qué se espera? Y muy importante, lo que ellos han identificado como un elemento exitoso en la convocatoria, el tiempo con el que se hace la convocatoria, cuánto tiempo sabe, cómo se le dice a la gente, cómo se le llega. Y ahí entonces hay que identificar cada región, cada ciudad, cada municipio tiene naturalezas distintas. Bueno, unos se comunicarán más por X, otros se comunicarán más de manera por radio, otros se comunicarán más distribuyendo volantes, pero eso hay que identificarlo. Eso asegura que una práctica sea buena, el éxito de la convocatoria. Un segundo elemento es la accesibilidad. ¿Cuánto acceso tiene el ciudadano para participar?
Y aquí entonces dependerá de cuál es el esquema que se esté utilizando. Es decir, no es lo mismo una consulta que una mesa de trabajo. Pero lo que sí es importante es que el ciudadano le sea fácil participar, le sea cómodo, le sea entendible, con un lenguaje sencillo y sin exceso de tecnicismo. Pensemos un momento cuántas veces hemos escuchado que los gobiernos hacen consultas que nosotros no sabemos que las hicieron, es decir, no fueron accesibles para el ciudadano. El ciudadano no se entera. Entonces, fíjense qué importante que la convocatoria sea bien hecha y que además sea accesible para el ciudadano participar. Otro elemento que identifican con mucha claridad como exitoso o como importante para que una práctica en materia de ciudadanía sea exitosa es la planificación de ese encuentro. Bueno, la consulta, cómo se va a hacer, con qué mecanismos, en qué lugar, en qué fecha, en qué hora. ¿Qué hace falta para que el ciudadano sepa? ¿Qué información tiene que conocer el ciudadano con anticipación para dar su opinión o para poder sentarse a trabajar? A veces nos plantean preguntas nuestros gobernantes, pero no sabemos el tema que están. ¿Usted quiere esto? No, pero ¿cuáles son los beneficios de una opción o de otra? ¿Cuáles son los costos? ¿Por qué mejore algo? Entonces, esto es muy importante y depende esa planificación de la participación ciudadana, del contexto de cada caso concreto y evidentemente de las realidades de cada localidad. Muy importante en la planificación que los gobernantes deben adelantarse a las posibles alternativas que se puedan dar. Entonces tenemos convocatoria, accesibilidad y planificación del encuentro. El cuarto punto es durante el encuentro. ¿Qué se hace durante el encuentro? ¿Qué recomiendan ellos? Lo primero es que se controle el ambiente de participación, es decir, que sea una participación dirigida, organizada, que se logren escuchar las propuestas de todos, que se logre registrar las propuestas, porque si no queda registro después no se pueden tomar decisiones, no se puede sintetizar, llegar a acuerdos, pero es muy importante que durante el encuentro, es decir, no es simplemente vamos a hacer una asamblea de ciudadanos para que la gente hable y se quedó, hablamos y ahí se quedaron las palabras. No, cómo se organiza esa participación, cómo se recoge lo que el ciudadano dijo, cómo se asientan esas propuestas o esos acuerdos que se lleguen. Y el último punto, que lo llaman ellos después de este encuentro de participación ciudadana, sea la metodología que sea, yo le pongo el nombre cumplir. Porque entonces aquí es muy importante y evidentemente ellos lo reflejan como una práctica exitosa, que se le dé cumplimiento a las propuestas que se hicieron y a los acuerdos que se llegaron. Porque si no, el ejercicio de participación ciudadana pierde con total sentido y pierde el respaldo del ciudadano. Y el ciudadano al final lo que termina es no creyendo en estos ejercicios y no creyendo en las autoridades. Entonces después hay que informar esos avances, informar qué dificultades está habiendo, qué cambios hay que hacer. Bueno, en tal ocasión llegamos a estos acuerdos, pero esto no está siendo posible por este sentido u otro sentido. Yo te pongo un ejemplo de un sitio muy cerca de donde yo vivo, que hicieron una consulta y los ciudadanos votaron por hacer un parque en una zona. Y cuando se empezó a hacer el parque, resulta que los problemas de aguas no lograron que el terreno se destinara para un parque. Pero nunca se informó, entonces el ciudadano quedó con la sensación de que su propuesta no había sido escuchada, de que además se había quedado la obra menos. Y la alcaldía tenía unas razones muy válidas. Años después logró solucionar el problema del agua e hizo el parque, pero qué importante es comunicarlo a tiempo para que todos lo sepamos y para que la gestión tenga ese respaldo del ciudadano. Sí, definitivamente son muchos los problemas que se solucionan con la comunicación y hay que entender, las autoridades tienen que entender que más bien la participación es positiva, porque algunos lo entienden como un ataque. Yo he estado revisando la guía y pues es de mucho valor lo que mencionas y a mí me llama la atención la necesidad, o que dejan muy claro sobre la necesidad de la legislación en materia de participación ciudadana. Pues son necesarias las ordenanzas, la ley de participación ciudadana como para poner orden en esto, y también el reconocimiento de que hay que hacer tipo reingeniería, ellos llaman de la acupuntura ciudadana, un poco para
valorar y crear, refrescar las formas y los canales de participación ciudadana, pues apegados también a la tecnología, que eso es una cosa positiva que nos ha dejado la pandemia. Y me estás tubeando porque estás diciendo unas cosas que vamos a hablar la semana que viene, pero que tiene mucha razón, porque el proceso de adaptación es permanente, es decir, la legislación que promueva la participación ciudadana tiene que actualizarse a los mecanismos y a las formas actuales, pero tenemos que apoyarnos también en esas herramientas tecnológicas que hoy en día nos facilitan muchas cosas. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Vamos a seguir conversando de esto. Yo es que no me aguanto, veo estas cosas positivas y me encantan. Y bueno, las cosas buenas hay que mencionarlas, hay que ponerlas en práctica. Y es justamente de lo que estamos hablando en materia de participación ciudadana con Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Lo vamos a tener como siempre el próximo lunes. Síganlo en sus redes sociales. Allí tiene la guía publicada en X, @Juan Eduardo.